Cuando alguien deja huella en alguna disciplina deportiva o en cualquier campo de la vida, nunca dejará de ser un protagonista. Bienvenidos a esta nueva secuencia de Minuto Adicional. Nuestro primer invitado es Salomón Wilfredo Paredes Vázquez, el recordado talentoso centrocampista de los Espartanos de Pacasmayo, el Carlos Manucci de Trujillo, el Deportivo Municipal San Agustín y el Sport Boys del Callao. Salomón Paredes nos cuenta su historia. Muy bien, Salomón Paredes es nuestro primer invitado aquí en Protagonistas, esta nueva secuencia de Minuto Adicional. Salomón, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir aquí a nuestro set natural que hemos invitado. ¿Cómo estás? No, a ti, Roger. Muchas gracias por la deferencia y pues dispuesto a compartir todo lo que esté relacionado a mi vida profesional y a lo que significa el fútbol actualmente también, ¿no? Como se dice, eres el padrino de la secuencia Protagonistas. No, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Salomón, ¿siempre fuiste así para declarar sereno, seguro también? ¿O en algún momento en las declaraciones a la prensa, me refiero, de repente tras un partido, en esas declaraciones en caliente, te salió algo más de carácter, o algo, digamos, más fuerte, expresiones un poquito más fuertes? No. Es tu estilo. Es mi forma de ser, a pesar de que en muchos casos creo que he sabido ser un buen actor, porque tenía otros sentimientos, pero trataba de mantener la ecuanimidad, porque eso es lo que uno siempre he tratado de sostener en el tiempo, en mi vida como profesional, tanto como futbolista como también como entrenador. Tus inicios en el fútbol, en Pacasmayo, ¿no? ¿Cuáles son? En la época escolar, ¿no? Tengo entendido. Sí, bueno, yo soy pacasmayino, Ya. Eso es natural. A ver, en mi caso no es que yo haya pensado desde pequeño que iba a ser futbolista profesional. No pasó por mi cabeza eso. A diferencia de tantos chicos, ¿no? A diferencia de muchos. De la que mayoría pueden de estar- futbolistas que sí soñaban Claro. con llegar a ser profesional, ¿no? Llegar lejos. Sí, entonces a mí me llegó la oportunidad y en ese... ¿Cómo fue la en oportunidad, ese- Salomón? Bueno, yo en el fútbol amateur solamente tuve 2 años jugando, un año o 2 años en segunda amateur y un año en primera amateur. Yo nunca tuve una etapa provincial, nada. Pasé directamente al fútbol profesional Directamente al fútbol profesional. porque la oportunidad se me presentó en relación a Espartanos. Había un entrenador, el Tano Bartoli. Que esa es ya una primera gran anécdota Sí, en tu sí. vida futbolística, tu vida Sí, deportiva. El Tano Bartoli es el Cuéntanos. que me lleva Sí, a Espartanos, sí. ¿no? Bueno, a ver, voy a tratar de resumir el Sí, tema sí. como, Sí, claro. cómo se suscitó o cómo se fueron dando los acontecimientos. Bueno, Espartanos había clasificado a la etapa, a la final de la Copa Perú. Iba a jugar su acceso al fútbol profesional. Y cerca a mi casa tenía la cancha, los espartanos, ahí entrenaban. No es el estadio actual. No, municipal, era un campo una cancha cercano. aparte. Y ahí íbamos a ver todos mis amigos, los que estábamos, los del barrio. Y en un partido de práctica, en esos que de preparación, porque ya había mucha expectativa, o sea, la gente Claro, iba la al gente iba a los entrenamiento y lleva como mucha antes, gente, que- ¿no? Mucha gente al perímetro de la Estaban cancha. rodeando las prácticas. Exacto. ¿No? Entonces sucede un acto de indisciplina entre 2 jugadores y el Tano Bartoli los mandó a las duchas. Y pidió dentro de la gente que estaba ahí, Claro, para completar, los equipos, pidió a 2 el partido jugadores. de práctica, los equipos A y B. Sí, exacto. Bueno, se presentó un chico por ahí y faltaba el otro. Entonces
todos mis amigos me decían, anda tú, anda. No te animaban. Bueno, pero así Tú como que, tenías claro. timidez, Sí, exacto. Entonces, bueno, levanté la mano, me presenté y... Pero, o sea, el Tano miró a la tribuna y dijo, ¿quién puede? Sí, necesito dos, dijo. Un chico que venga para... Claro, dos. Sí. Uno ya estaba. Y él faltaba el otro. Bueno, me presento yo y me mira y me dice, mijo, no hay otro, dijo, no, porque, o sea, el tema es que mi contextura física cuando yo era niño era un tipo muy flaquito, bajito, entonces como que no le agradó que yo participara de las prácticas, pero como no se presentó otro, me hizo participar. Entonces yo hice una buena práctica, yo recuerdo, ¿no? Una buena práctica, o sea, cada jugada que yo hacía... ¿En qué puesto te colocó? De volante de avanzada. De avanzada, Sí. Cada vez que hacía una jugada mis amigos, toda la gente, pues yo soy de Pacasmayo, lo festejaban, ¿no? Entonces, y tuve la suerte de haber hecho una buena jugada e inclusive terminé en gol. Y entonces después todo el mundo me felicitaba, bien, pero te voy a ser sincero que el Tano Bartoli ni me miró. O sea, ya muchas gracias, dijo y se fue. Pensé que se había un poco quedado con una buena impresión de esa primera intervención tuya, pero no. No, entonces... Estaba él en mente... Seguramente, pero pasa algo anecdótico, ¿no? Que el equipo va a jugar la final de la Copa Perú y cuando retornan a Pacasmayo ya para jugar al fútbol profesional, entonces el equipo, yo iba a la playa con mis amigos, ¿no? Entonces pasaba a los jugadores de Espartanos a hacer una pretemporada ahí en una playa que se llama Junco Marino. ¿No? Entonces pasaban y la gente, y estaba ahí el Cholo Sotilos. El Cholo Sotilos vino, yo tenía 16, 17 años. Ya había ascendido Espartanos, ¿no? Ya había ascendido. Y traen al Cholo Sotilos. Claro, tenían una semana de pretemporada. Y la gente, no imaginas, parecía una procesión, seguían los jugadores, porque hay una expectativa enorme, pues es la primera vez que un equipo profesional en Pacasmayo, en la provincia. ¿No? Entonces, yo miraba sorprendido porque, o sea, muchos jugadores yo los tenía en mi álbum, ¿no? O sea, había unos álbumes. Y luego pasó una semana y fue a un señor a buscar a mi casa. Entonces, me buscaban a mí, entonces, ¿y quién es? Bueno, me llamó la atención, pero me dijeron, ese es el chofer del ingeniero Vera. El ingeniero Vera era antes habían los mecenas. Claro, él era el dueño del equipo. ¿De qué época? Sí. ¿No? Y lo conocía a mi papá, ¿no? Entonces dice, Marcial se llama mi papá, queremos conversar con usted y con Salomón, que el Tano Bartoli quiere involucrarlo al equipo, quiere incorporarlo. Ahí me cayó con un baldazo de agua fría, ¿no? Así que se me vino todo el mundo. No lo esperaba para nada. No lo esperaba para nada, ¿me entiendes? Entonces, decir, pucha, ¿y ahora qué hago? Voy a estar al lado del Cholo Sotil, voy a estar de esos jugadores que vienen. Yo nunca tenía una experiencia, como te digo, ni siquiera de una etapa provincial, ¿no? O sea, de la liga amateur de primera pasé al fútbol por lo menos, claro, haber sentido ya esa presión, esa exigencia de lo que es el amateurismo en la Copa Perú. Exacto, ni siquiera tenías no tuve eso, esa no tuve eso. Yo tenía 17 años. O sea, como te digo, a mí me cayó todo de golpe. Yo no jugaba al fútbol por ser profesional, por diversión. Y ahí empezó a cambiar mi vida, ¿no? Entonces dije, bueno, si me están viendo para esto, yo entro bien. O sea, yo era muy joven, pero creo que cargaba mucha madurez ya. Entonces decía... ¿Qué edad tenías en ese momento? 17 años. 17. Sí, entonces yo empecé a contrastar, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque antes el que jugaba fútbol lo veías como un tipo que no se dedicaba a nada, un vago. Y yo en el colegio no era mal alumno. Entonces el siguiente paso... promedio hacia arriba, el siguiente paso era postular a la universidad. Claro, directamente. Y entonces mis padres no estuvieron de acuerdo, ¿no? O sea, no estuvieron de acuerdo inicialmente no. Inicialmente no sabían de la magnitud de a lo que uno iba a afrontar. O sea, era fútbol profesional. Sí, no éramos conscientes nadie de lo que yo iba a hacer, de lo que iba a asumir. Entonces el ingeniero le explicó a mi papá cómo eran las cosas, a mí también. Entonces cada vez más presión me cargaba, parecía yo. O sea, me iba dando cuenta en dónde me estaba metiendo, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, sabiendo que ibas a jugar al lado de esas figuras, ¿no? O sea, el Loco Carbonell, la Relucea. Claro, nada menos que en Barcelona. Un Ramón Anchisi. Ese cartel. Ese cartel, ¿no? Entonces, bueno, también otra
algo anecdótico fue como transar el sueldo. Porque el ingeniero dice, bueno, Marcial dice, vamos a ver el tema relacionado a su contrato. Y en ese tiempo yo jugaba pues por un par de zapatillas, ¿no? En el barrio. Decía, ¿quién quiere jugar por allá? Me iban a ver los de papá para que me deje jugar. Decían, le damos sus zapatillas, ¿no? Ese tiempo se jugaba así. Entonces mi papá también inocentemente también le dice, bueno, denle sus implementos nada más, sus zapatillas, ingeniero, y suficiente. Pero tampoco era consciente de que se trataba de un contrato. Entonces, para claro, un jugador profesional, no, en donde implicaba pues un buen ingreso para la familia, ¿no? Por supuesto, entonces no sabía él, ese contexto estaba un poco fuera de eso, ¿no? Por eso hay que entender que un futbolista profesional ya no puede jugar sin contrato. O sea, obligatoriamente tienes que jugar con un contrato. Bueno, yo pactó mi papá, porque yo era menor de edad todavía, un contrato de el sueldo mínimo en ese tiempo, luego si es que salían los 16, porque eran 16 jugadores los que salían en lista, no son 18. 16. Claro, entonces ya accedía a un sueldo, vamos a suponer hoy de 1.500 soles. Si alternaba me subían a 2.500 y si era titular ya subía a 5.000, así más o menos era la escala, ¿no? ¿Y qué dijo tu papá? Se asustó, pues, ¿no? Evidentemente. No, dijo, ¿cómo le van a dar eso? O sea, yo decía, cállate, déjalo ahí, ¿no? Deja que las cosas sigan, que está bonito por ese lado. Bueno, tu papá como jefe de familia de repente no vio tanto el ingreso, la mejora económica en la familia, sino tal vez que era demasiado compromiso, ¿no? Sí. Pero a mí me interesaba que él no entienda mucho, claro, la magnitud de la situación en la que estaba asumiendo. ¿Por qué? Porque venía lo otro, ¿no? Que eran los estudios. No podía descuidar los estudios. Entonces decía, va a haber un enfrentamiento en cualquier momento en que, bueno, o juegas o estudias. Antes era así, ¿no? Pero a Dios gracias yo pude llevar las dos cosas de la mano, ¿no? O sea, hubo un paralelismo de llevar el fútbol profesional y también los estudios, ¿no? Exactamente, Salomón, ¿no? Recuerdo desde que iniciamos nuestras prácticas en el periodismo, ¿no? Con Ricardo Cruzado, y conocíamos de muy pocos futbolistas que se preocupen por el estudio, ¿no? Por la parte académica. Salomón Paredes era uno de ellos. Digamos, ¿por qué no decirlo también? El contador público colegiado Salomón Paredes, ¿no? Sí, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Cómo supiste, cómo lograste tú llevar ambas cosas a la vez? En el entendido de que para jugar fútbol profesional es prácticamente dedicarse a tiempo completo. Sí. Bueno, yo tengo la fortuna, puedo decirlo así, de que los entrenadores que tuve me apoyaron, me ayudaron, ¿no? Si había un doble turno, me decían, bueno, tú ven en la mañana, hay que trabajar más contigo, con el preparador físico, y anda a tus estudios. Tenían que comprenderte también en la universidad, los profesores. Claro, en la universidad hay muchas anécdotas, ¿no? O sea, en la universidad también, o sea, yo estudiaba de 3 a 9 de la noche. Entonces, y entre también las mañanas, y los viajes de fin de semana. Claro, los viajes también implicaban. Claro, y no había el internet como para poder estar en contacto con tus compañeros, ¿no? y ver los trabajos, esas cosas. Trabajos virtualmente, nada que ver. Me costó mucho, pero igualmente yo llegué a concluir la carrera, ¿no? Los 5 años... no, fueron más años porque además, además tuve que ampliar porque además se habían las famosas huelgas, ¿no? Claro, en ese tiempo las huelgas hacían... Sí, eran de medio año, de un año, ¿no? Entonces, pero terminé la carrera, sí. Tuve algunos profesores que también me apoyaron. Por ese lado, Félix Bravo, por ejemplo, ¿no? Un profesor al que le guardo mucha gratitud porque me orientó también, o sea, no descuidarme los estudios, mantener ese paralelismo entre lo que significa ser futbolista profesional, porque era profesional, y ser un estudiante universitario. Entonces así fue caminando mi vida, y luego ya pasé a Carlos Amanucci. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Con los clubes por los cuales tú has jugado, regresando un poco a lo que es Espartanos, ya jugando fútbol profesional. Me contaban que hubo otra de sus anécdotas, ¿no? En uno de los encuentros, me parece que fue en Talara, en donde pierdes un balón y viene el gol del triunfo del equipo regalo del empate, y en donde al final del partido, tú confírmanos si es así, bueno, tú nos cuentas, ¿no? Esa anécdota,
tus compañeros se fueron en contra tuya, incluso tuviste hasta miedo de ingresar al vestuario, pero quien te defendió, quien calmó los ánimos en ese momento fue Hugo Sotil, ¿no? Con toda la experiencia del caso. Cuéntanos, Salomón. El Cholo. Bueno, un acápite ahí. Quiero mencionar de que en Pacasmayo yo jugué por 2 clubes. Fue el Sport San Juan, sí, del barrio San Andrés. ¿Ese fue tu primer club? Sí, el primer club a nivel amateur y el Sport, y el Teófilo Cubillas, en primera, o sea, segunda y primera. Luego pasé a Espartano. Bueno, anecdóticamente pasa eso, ¿no? Es que no era yo titular en el equipo por la inexperiencia que todavía tenía, pero el Tano me iba llevando de a poco y nos toca jugar con Torino en Pacasmayo. En Pacasmayo. Ah, en Pacasmayo. En Pacasmayo, sí. Estadio lleno, yo empecé jugando de puntero izquierdo. De puntero izquierdo, lo que hoy se conoce como extremo por izquierda. Sí. ¿No? Entonces en el partido, yo hice muy buen partido, muy buen primer tiempo. Entonces, atrevido en esa zona, pero donde no hay mayor riesgo. Y me cambia al segundo tiempo el Tano Bertel a jugar de volante 8. Y yo intento hacer una jugada dentro del área, querer hacer una guacha para salir por el otro lado y me la bloquean, sacan el centro y un cabezazo, no recuerdo de quién, pero el Torino era un equipo muy fuerte y nos hacen el gol faltando 5 minutos. Y terminamos el partido así. Lo perdimos por una falla, claro, una falla garrafal de parte mía, ¿no? Entonces yo miraba a todos lados y estaba en un mundo diferente, ¿no? Dije, ¿qué pasó aquí? Escuchaba el murmullo de la gente también. Uno cuando es futbolista sabe, cuando la gente, bueno, hay que vivirlo. Cuando está el estadio lleno, hay murmullos de saber que es de aceptación y hay murmullos de saber que es también de no aceptación. Claro, por supuesto. Y ese era no estaban aceptando mi actuación en el partido. Y el camerino de la cancha al estadio, a la cancha al camerino, la distancia era larga, ¿no? Entonces, camino largo. Cada segundo se hacía la risa. Claro, y escuchaba por todos lados bombardeo, ¿no? Llegué al camerino y mis compañeros muchos me reprocharon, los experimentados, pues, o sea, cualquiera le saca de quicio, ¿no? Que por una tontería se pierde un partido. Pero el Tano gritó a todo el mundo y a mí no me dijo nada. Me tocó la cabeza, me dijo, estas cosas pasan, me dijo, tienes que tener paciencia. Y ya yo estaba totalmente abatido, pues, ¿no? Y tenía que salir, o sea, claro, ya para salir del estadio. Para salir, no íbamos ya a la concentración, ya íbamos cada uno a su casa. Y yo era de Pacasmayo. Claro. Y la gente de afuera estaba esperando para sacarme el ancho, o sea, para bombardearme con insultos, pues, ¿no? Y ahí asumió un rol extraordinario el Cholo Sotil, ¿no? O sea, yo le tengo un aprecio enorme al Cholo Sotil porque es una persona, como persona A1, como futbolista lo conocí muy poco, también muy buena impresión, pero como persona extraordinario. Me dijo, ahijado, me dijo porque había sido padrino, me habían cortado el pelo, yo había debutado. Claro, cuando debutaste te cortó el pelo, claro. No salgas solo, dijo, vamos a ir conmigo. Correcto. Y salíamos y la gente empezaba ya a empezar. Decía, yo iba adelante y él iba atrás. Decía, tranquilo. Decía, bajó la atención. Claro, tranquilo, recién empieza, ustedes tienen que apoyarlo, es su paisano, ¿no? Claro, y el Cholo no tiene una eminencia, pues, ¿no? Era ídolo, o sea, el Cholo podía callar a todo un estadio. Es muy querido en Pacasmayo. Un ser humano, ¿no? Un extraordinario ser humano. Muy al margen de lo futbolístico, No, muy al margen de algunos comportamientos, de repente un estilo de vida que él tuvo fuera de las canchas. El ser humano es mucho más, yo le doy mucho más valor a eso. Exacto. Bueno, entonces salimos, me acompañó, me llevó hasta mi casa. Ah, mira, qué gesto. ¿No? Es un gesto extraordinario, yo no lo voy a olvidar nunca. Entonces esas son de las cosas que te quedan marcadas en el fútbol y dices, bueno, estos son amigos. Yo no tengo mucha frecuencia en hablar con el Cholo Sotil, pero de vez en cuando. Claro, eso te iba a preguntar, no hay mucho contacto ahora. Pero sí hemos conversado. Algunas oportunidades viene por acá, sí, campeonatos. Sí. ¿no? Sí, nos hemos encontrado en alguna oportunidad. Sí. Muy bien, bueno. Y entonces, luego de Espartanos, vienes a Manucci. ¿Cómo se da ese pase? Bueno, es también otra anécdota, ¿no? No es que me hayan visto en Espartano jugar para traerme a Manucci. Ah, no fue así. No, todos pensarían que fue eso, ¿no? Un jale de algún joven valor y traerlo para acá, no fue así.
¿Cómo fue? Después en vacaciones que uno concluía, yo jugaba fulbito como cualquier otro chico, pero en vacaciones, no en campeonato, que eso es diferente. Y había un famoso campeonato aquí del Club Libertad, del fútbol rápido. Claro, el fútbol Fútbol rápido en rápido. el Club Libertad, ¿no? Me traen para jugar ahí. repletas todas las fechas Claro, de la noche. y me traen para jugar un equipo el Che Galvez. Che Galvez. Sí, me dice, ven para hacer un partido de práctica aquí con el Club Libertad. Yo fui a hacer un partido de práctica con el Club Libertad y en el club. Ya. Y yo estaba en todo mi apogeo, ¿no? Y el Memo Burmester me habla y me dice que para que juegue por el Club Libertad. Por el Club Libertad. Por el Club Libertad, que me apoyaron los estudios. Ya estaba en el campeonato zonal norte del Club Libertad con, Claro. con Manu, Chiquito, Exacto. Septiembre, Sí, Morba, sí. ¿no? Entonces dije, no, voy a ver, voy a conversar. Pero quería que juegue por su equipo el campeonato del fútbol rápido. Yo ya tenía compromiso con el otro equipo, era ya, no sé, eso no se iba a dar, no se iba a dar. Pero en el campeonato sí hicimos muy buen campeonato. Yo no quiero pecar de soberbio, pero tuve muy buen campeonato. Y en la final fue a ver el Pito Cruz, Pedro Cruz, el entrenador de Manucci. Fue como un espectador más ese campeonato, porque Como ir a relajarse. como relajarse, ¿no? Y ahí me vio ¿Quién te él, dio? me vio él. O sea, terminó el partido y se acercó por donde nos estábamos cambiando y pidió hablar conmigo. Y me llamó, me dijo, me dice, ¿qué es lo que haces? Me dijo, yo estudio acá. Le digo, profe, estoy en la universidad. Si no te gustaría jugar por Manucci, pues claro, le digo, ¿cómo no? ¿Y en dónde has estado, mes? Ah, ni siquiera No sabía. sabía. Venías ¿no? de O un sea, equipo claro, que- pues, yo no soy era fan en desconocido. Espartano, claro, no era desconocido, pero yo no tenía mucha actividad en el equipo, ¿no? O sea, no era titular. El titular era un paisano mío que es el famoso el Perro Serrano, que era un extraordinario jugador también. O sea, y entonces yo vengo por él. Pedro Cruz me invita a entrenar al siguiente día ya en el Estadio Unión, y ahí empieza ya mi periplo por el Carlos Manucci, ¿no? Entonces me incorporo a Manucci. Tú en Manucci siempre jugaste de volante avanzado. Y también en Espartanos, en otros. Sí, jugaba de extremo por izquierda o Extremo por puntero izquierda, izquierdo. juntaba. Sí, aquí en Manucci empecé a jugar de volante por izquierda, y también después empecé a jugar de volante por derecha. Entonces, los puestos que he tenido más frecuencia en la actividad ha sido de volante por derecha o en volante de enganche también. ¿En qué año llegas a Manucci, Salomón? En el 87 creo, El 87. sí. ¿Llegas a jugar la liguilla? Sí, ¿Llegas a jugar la sí, liguilla? fui a jugar la liguilla, Seis. sí, entre los 6, Lima. sí. Una de las mejores épocas Del fútbol, club sí. tricolor, ¿no? Claro, claro. Una de los Sí, grandes claro, en ese temporadas, tiempo no había de las clasificación temporadas. clasificación a torneos No internacionales, había. solamente eran 2, ¿no? Nosotros quedamos terceros, Manucci quedó tercero. Solamente clasificaba el campeón y el Claro, subcampeón hubiésemos a Copa estado Libertadores. clasificados en una No había ni siquiera pre-Libertadores, Conmebol por en ejemplo, ese ¿no? momento, Claro. Merconorte ni nada. Exacto. De lo contrario, hubieran ustedes representado al Perú, ¿no? En un torneo continental como es ahora, ¿no? sí, Que por hasta supuesto. el octavo lugar va. Exacto. Hicimos Esa varios liga, años. Manucci ocupa el quinto lugar, si no me equivoco. Quinto lugar. Que nos hubiese permitido Claro. tranquilamente un cupo internacional. Exacto. Pero son cosas de las épocas, ¿verdad? Son las cosas Del de la tiempo. organización futbolística. Ese tiempo estaba Y estipulado así. Salomón, sí. Y de Manucci tuviste una temporada en que fuiste a Morba. ¿no? Sí. Estuviste en Morba. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo se da ese pase? ¿Cómo Manucci no logra retenerte? ¿Cómo fue que ahora, considerando la diferencia que hay ahora en el tema de contratos, ¿no? En esa época de repente no era tan formal el asunto. ¿Cómo se dio? Claro, lo que pasa es que había una diferencia económica para poder transar yo con Manucci, que no estaba pidiendo una exageración, estaba pidiendo, creo hasta hoy lo pienso y sigo manteniendo lo mismo, que era algo justo lo que estaba pidiendo. Pero en ese tiempo estaba el presidente don Jano Rodríguez y teníamos esa diferencia, ¿no? Jano Rodríguez era el presidente. Jano Rodríguez. Y estaba don Elder Lázaro, que era periodista y que era Claro, muy Elder hincha Lázaro, de Manucci, sí. también hay que reconocerlo. Estuvo muy Y él ligado era- a exacto. las dirigencias. Sí, él era mediador, él me Él quería era el papel mucho, que cumplía don Elder, me mediador. tenía una estima especial y él quería que yo juegue por Manucci. Entonces decía, ten paciencia. Yo fui alargando el tema y no se pudo concretar.
¿no? Entonces yo dije, bueno, tenía actividad para seguir, que eran los estudios, ¿no? Dije, bueno, me dedicaré a estudiar. Pero aparece una oferta ya del Morba. Quien me lleva a mí al Morba es Calín Delgado, porque Calín Delgado también fue al Morba ese año. Y él era mucho más cercano al presidente. Correcto. Y él empezó a recomendar a los jugadores. Como Esperancino también, ¿no? Calín Delgado. Claro, como Esperancino. En ese momento entonces Morba tenía una mejor oferta para ustedes, sí, tenía una oferta. Un poder económico a diferencia de Manucci en ese momento, ¿no? Como hay épocas donde suelen aparecer clubes, equipos con un fuerte respaldo económico y hacen los jales que tienen que hacer, ¿no? Era natural. Algunos otros equipos vecinos, sí. ¿no? Vecinos, sí, bueno, yo estaba en ese momento en una condición de jugador libre, ¿no? Así es. Bueno, y me incorporo al Morba por un año y luego retorno a Manucci. Un año estuviste ahí por yo regreso a Manucci. Y en Manucci he estado, creo que 8 temporadas. Jugando por Morba haces un golazo, quizás uno de los mejores de tu historia, contra Manucci. Le haces un gol a Manucci. Sí. Bueno, en realidad creo que fue un saque lateral cerca en el estadio Mansiche, cerca al medio campo. Entonces yo controlo y de reojo lo veo que el arquero estaba salido. Y optó por el tiro directo desde, bueno, a 2 metros, 3 metros creo del medio campo, ¿no? Casi, digamos, de media cancha, ¿no? Sí. Prácticamente gol de media cancha. Sí, requiero, bueno, trata de regresar, pero la pelota igual se mete. Ese fue uno de los... ¿Lo celebraste? ¿Por qué recuerdas? ¿Cómo recuerdas? Creo que a medias. En realidad yo nunca he sido muy eufórico para celebrar mis goles, ¿no? Claro, considerando eso también, ¿no? Sí, no. Y lo ganamos 3-2 ese partido. Manucci nos hace el descuento del 3-2, creo, faltando pocos minutos, pero hay que reconocer que hubo una avalancha de ataques que lo logramos sostener y bueno, y terminamos ganando el partido, ¿no? ¿Qué años, no? ¿Qué años de oro, digamos, para el fútbol trujillano? Porque tuvo a Morba, tuvo a Manucci, tuvo a Club Libertad, 15 de septiembre. Creo que solo en un año consiguieron los 4, pero sí. Después al menos 3 en otro año, en donde jugaban los torneos zonales, ¿no? Y yo recuerdo los dobletes, ¿no? Sí, claro, había dobletes, ¿no? Sí. Y mucha asistencia de gente. Sí, grandes épocas. Y hubo una gran rivalidad en aquellos años, como casi no es ahora el Manucci Vallejo, me acuerdo de aquellos años, el Club Libertad contra Manucci y Club Libertad, que incluso le denominaban el clásico de Trujillo, ¿no? Sí, era un partido especial. Es indudable que la mayor cantidad de hinchada la cargaba Manucci, pero un equipo que se entonaba muy bien cuando jugaba con Manucci, el Club Libertad, ¿no? Sí, yo recuerdo de los especiales ahí que se daban dentro de la cancha, ¿no? Sí, muchos resultados ahora el Club Libertad, como tenía muy buenos jugadores, habiendo su prioridad, ¿no? Sí, muy buenos jugadores tenía también. Se enfrentaban, ¿no? Claro. Se motivaba bastante la gente. Sí, yo recuerdo esos duelos que tenía, que me pareció era un jugador cargoso, pero muy buen jugador, el Pancho Escobar, por ejemplo. Sí, muy buen jugador. Pantera Ganosa. Aponte creo que llegó también. Claro, Mimbela. Un jugador chibotano. El estadio repleto. Sí, Club Libertad, Manucci, Club Libertad era repleto. Muy buenos partidos. Mansiche en aquellos años con las tribunas pequeñas, ¿no? Sí, claro. Pero repleto, sí. Claro, la capacidad era menor, y entonces yo recuerdo que a partir de las 11, 10 de la mañana creo que empezaban a hacerse las colas para el ingreso al estadio. Colas que llegaban hasta la piscina olímpica. Sí. Entonces se ha llegado a ese récord, ¿no? Pero fueron pasando esos momentos. Ya uno va adquiriendo también mayor madurez en la medida en que pasan los años también, ¿no? Salomón, cuéntanos, épocas doradas, momentos muy felices, pero también de aquellos de triste recordación, como el descenso de aquel año 1994. Particularmente, ¿qué recuerdas de ello? Que a veces se prefiere de repente no recordar, pero no hay cosas que quedan en la mente, ¿no? No, el fútbol es un deporte colectivo, ¿no? Sí, hay que saberlo asumir así, ¿no? O sea,
pueden haber en el equipo muy buenas individualidades, pero el colectivo arrastra, ¿no? Yo creo que uno de los factores fue la cantidad de cambios en la dirección técnica. 5 entrenadores. Cinco entrenadores en el año, entonces es difícil, ¿no? O sea, porque, Salomón, la gente en gran medida, o en su mayoría tal vez, tiene una frase, ¿no? Un cliché, pero tiene una frase. Uribe lo bajó al Manucci. no, pero no Uribe es así. fue uno de los, uno de los cinco técnicos, fue el primero de esos 5 técnicos. Sí, ¿no? es cierto. Sí, con Julio César Uribe no empezamos bien el campeonato, empezamos bien. Creo que él no lo cesan, sino que renuncia, y renuncia en el momento en donde más lo necesitábamos. O sea, el equipo se volvió a encontrar con un fútbol que yo creo que nos iba a hacer salir de esa incómoda situación en la que estamos. No, pero él decide la renuncia, entonces ya de ahí viene las cosas empeorando, ¿no? Entonces, luego creo que asume Juan Caballero, Te recuerdo luego al profesor Cubillas, José Fernández que primero, le sucede a Uribe, si no me sí, equivoco. José Fernández. Sí. Juan se queda en un momento muy corto también, Juan Tiene el profe Caballero, Cubilla también. César Cubilla, Cubilla, luego termina viene el Che Juan Pereira. Caballero, que tiene un corto, algunos partidos, y el Che Pereira. termina con el Che Pereira. Sí, Terminó con el Che Pereira casi a un punto de salvarse. sí, claro. Porque Es ese que, día tenía que Cienciano perder en Cerro de Pasco Cerro de Pasco. y Manucci ganar a Melgar, aquí en Trujillo. Sí, y lo estábamos Manucci ganando. gana a Melgar Sí. y allá quizá se pusieron de acuerdo y Bueno, empataron. se comenta otro tipo de... Sí. No, pero hay ese... Imagínate, era Por eso yo decía, Cienciano, o sea, Manucci, quiero el hacer, descenso. poner en hincapié un aspecto, ¿no? Cuando Julio César Uribe se va, Ujú. prácticamente retoma un equipo, una formación del año anterior, y nos ubica casi todos, Del año 93, Sí, que fue un buen año. que fue un buen año. Estuvieron cerca Muy de buen año, ¿no? del Entonces, cuadrangular final. claro, jugamos con Boys una definición. Claro, el Boy, con la definición con Boys acá, Sí. en ida y vuelta, ¿no? En esa Exacto. llave que se formó. Y ahí Uribe da en la tecla, da en el equipo, pero lo perdimos creo ese día con San Agustín acá. Pero el equipo jugó muy bien, o sea, el resultado no nos avaló, pero nosotros, todo el mundo decía, hoy sí ya estamos, nos encontramos, esto es, de aquí para adelante, sí. Y justo renuncia, ¿no? Por eso Y digo. justo renunció Uribe. Entonces cuando salteando esas toma del equipo por otros técnicos, llegamos a Pereira, a Sergio. ¿Y qué hace Sergio? Hace lo mismo que hizo Uribe en la última fecha que dirigió. Yo los voy a poner a ustedes, a los 11 que creo que se conocen, que nos puso, y a partir de ahí ganamos todos los Y partidos. ganaron, ¿no? Ganaron hasta en Sullana. Ganamos en Sullana. Entonces, y nos quedaba Ganaron eso. todos los partidos, porque la MSN Claro, no alcanzó lo ganamos. por el punto la diferencia de ese punto de Y diferencia íbamos con a ir Cienciano. íbamos a ir a un partido extra Claro, con porque Cienciano. empatabas y perdía Cienciano y Manucci ganó acá, perdía Cienciano, se iban a un partido. Y extra estábamos encima. completamente seguros que lo ganábamos, porque Imagínate. teníamos buen equipo. Lo que ocurre 24 años después. Sí, teníamos muy buen equipo, pero lamentablemente pasó eso, ¿no? Y, ¿no? Lo que es el fútbol, ¿no? Manucci regresa ganándole a Cienciano. ¿no? Ganándole a Lo Cienciano. que es el fútbol. No, Pero bueno, anecdóticamente. y aquel año en descenso, ¿cómo lo supieron ustedes? ¿Cómo fue ese vestuario? Recuerdo ese público, ¿no? Esa hinchada que se quedó de pie. Se quedó de pie Sí. mirando la cancha. Sí, porque nos despedimos además jugando bien. Bastante sentido. Sí. Sí. O sea, nos despedimos haciendo un muy buen Claro, partido. sí, haciendo un buen partido, Lo ganamos ganando. claramente a Melgar, claramente en el sentido del dominio territorial. Pero había no sé, yo hablo de lo que me ha tocado a mí, Sí, claro. una cercanía marcada con la hinchada. Ujú. O sea, la hinchada caminaba con nosotros, es más, a veces compartíamos la misma movilidad para ir a otros sitios. Claro, esa cercanía. Había una cercanía bastante fuerte, ¿no? Entonces era como que de alguna forma se defraudaba toda esa gente, ¿no? Sí. Y yo notaba ese silencio absoluto que quedó después del partido. Fuimos al camerín, fue un momento de muchísima tristeza. Sí, ahí
digamos así, algunas fotografías que también quedan para la historia, como la de Fabián Arias sentado en el césped, sin querer saber nada, no quería moverse de ahí. El vestuario, bueno, ustedes vivieron cómo fue ese momento, con hinchas, como tú dices, incluso con barristas, con hinchas, justo a ustedes, viviendo ese momento. Un silencio absoluto, ¿no? O sea, es difícil salir de ese momento, ¿no? ¿Qué puedes decir? No hay palabras, sobran las palabras. ¿No? Y ahí ya, bueno, Dios nos ha dado ese don del olvido, de que ya en la medida que pasan los días había que ya ir retomando otro tipo de proyecciones futbolísticas. Antes de ir con la continuación de tu trayectoria allá en Municipal, en Bosch, en San Agustín, justo conversábamos el día que regresa Manucci de Lima, ya cuando lograron ascender, ganándole a Cienciano, conversamos con Manuel Ganosa, ¿no? Y Manuel Ganosa nos decía que desde ese descenso, ustedes, los jugadores, al menos él contaba su experiencia, dice, no sentía una tranquilidad en la vida hasta que Manucci volvió a primera. Sí. ¿Cómo sentiste tú ese momento? Sí, hemos ido pasando esos golpes, esperando que ese retorno sea lo más pronto posible, pero han pasado muchos años, ¿no? En algunos casos han estado cerca, siempre ha estado en muchos casos cerca, y hemos tenido que sufrir eso también. O sea, éramos parte de una hinchada que creo que quién más que nosotros que queríamos que el equipo retorne a la primera, ¿no? Entonces fue un halo de tranquilidad el saber que Manucci retornó a la primera, ¿no? Muy bien, Salmón, y entonces después de ese año del descenso, tú al siguiente año vas a Municipal, ¿no? Sí, yo voy a Muni. ¿Vas con Óscar Ibáñez? Sí, Óscar Ibáñez. Bueno, hay una anécdota también, ¿no? Hay una anécdota, no es que me lleve Uribe directamente. O sea, se da, lo que pasa es que yo el año que juego aquí, el año del descenso, yo a principio de año tuve unas declaraciones, yo no soy de cambiar, o sea, yo dije, este es mi último año con Manucci. ¿Ya había decidido? Yo ya había decidido que era mi último año con Manucci, yo quería tomar otro tipo Tenías ofertas. Sí, y había concluido mis estudios en la universidad. Ya había concluido la contabilidad. Era el momento de poder salir. Y el Cholo Sotil iba a ser el entrenador de Muni. Y el Cholo me conocía, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Tenía una oferta de Alianza Atlético, recuerdo. Y yo lo llamo al Cholo porque yo quería jugar en Lima. Porque había eso de que solamente era... A muchos nos tildaban o nos ponían el cliché de ser solamente jugadores de provincia. Sí, había bastante ese cliché. Sí, entonces, bueno, dije, voy a demostrar de que realmente en Lima también puedo salir adelante. Bueno, ¿no? Entonces, buscaba la opción, buscaba la forma de vincularme a un equipo de Lima. Entonces, al ver al Cholo Sotile como entrenador de Muni, dije, bueno, esta es la opción. Y a través de un amigo en Pacalmayo nos pusimos en contacto y él dijo, extraordinario, me parece muy bien, lo vamos a incorporar. Y ya estaba todo. A la semana, golpe, no va a ser el entrenador del Cholo Sotil de Muni. Dije, hasta que aparezca el nombre de Neo, dije, se truncó todo, y aparece el nombre de Uribe. A Uribe ya no fue necesario llamarlo, Uribe me llamó, me dijo, Salomón, quiero que me acompañes aquí en Muni, que vengas. Ya está Jerry Tamachiro, está Bahía, claro. Y ya pues me fui a Muni. Después llega Óscar Ibáñez, pero anecdóticamente Ibáñez, claro, llega después. Y aquí en Manucci también llegó él, digamos, por un accidente futbolístico. No, él había llegado para ser arquero de Alianza Lima. Claro. Llegó para ser arquero de Alianza Lima y dijeron que... Y llegó el arquero, el ecuatoriano. El ecuatoriano, Jacinto Espinosa, que era arquero de selección, ¿no? Sí, claro. Y entonces nosotros hicimos un partido de práctica con Alianza. ¿Ya? Y Óscar ya sabía que tenía que dejar. O sea, jugó el partido de práctica, pero ya tenía que retornar a Argentina porque llegaba Jacinto Espinosa. Se regresaba a Argentina ya. Se regresaba, ¿no? Entonces ahí lo contactan los directivos de Manucci y lo incorporan a Manucci. Y vine a Manucci. Claro. Y de aquí nos vamos... ¿Se van a Muni? Nos vamos a Muni. Los 4 jugadores en realidad. Claro, eso es lo que nos vincula, que somos los dos, pero claro, somos 4. Fue Jerry y fue Tito Takayama. Takayama y Tamachiro, ¿no? Takayama y Tamachiro.
Íbamos a Muni. Y en Muni, ¿cuántos años jugaste? Jugué un año. Solamente ¿no? un año. Claro, un año. Y jugamos con Cabezón Carmona, Jorge Olaechea. Sí. Era el 95, la temporada Sí. del 95. Sí. Y luego pasas a... Luego pasó a San Agustín. Y San Agustín el año y- que viene a ser local en Trujillo. Ah, claro, que jugamos con Cuquín, con Bueno, jugaste con Pavel, Cuquín Flores. con toda esa gente. ¿Qué nos puedes contar sobre Cuquín, un extraordinario futbolista, ¿no? Que por supuesto que pudo llegar lejísimos? Tú lo tuviste de compañero. ¿Qué puedes destacar de un personaje como Cuquín Flores? Sí, bueno, y, volvemos a lo del Cholo Sotil, ¿no? Entonces, yo siempre, la esencia del ser humano. Era un tipo muy humilde, no era un tipo agrandado, no era lo que proyectaba aparentemente, era una buena persona. Lo conocí en San Agustín, lo volví a tener de compañero en Boys y tuvimos muy buena relación. No, a mí me decía, no me decía Salomón, me decía Cholo. Juntos en la cancha, Sí, ¿no? sí, teníamos ese ese vínculo tanto deportivo como personal. fuera de la Entonces, cancha. nos reuníamos mucho con él. El tema de él no era una indisciplina a la que todos apuntan, no, era de la impuntualidad. En el caso que yo lo he vivido, la impuntualidad. Porque llegaba tarde a los partidos raspando con el horario. Ya, pero después en las concentraciones, en los viajes, Se iba bien con todos. no era un tipo indisciplinado. No, entonces. no. Y yo creo que nadie se queja de eso. O sea, no hay jugadores que digan Cuquín ha sido un tipo, ¿no? No, o sea, como persona era muy buen tipo. Digamos, extrovertido. Le gustaba hacerse notar. Salíamos a calentar, era el último en salir a calentar. Decir, bueno, falta Cuquín o ya está saliendo Cuquín, esas cosas tenía, ¿no? Su ego, pero en el mejor sentido. No era un tipo malo, era un buen tipo, un buen muchacho. Es bueno conocer esos aspectos. Sí, ¿no? sí. Que no todos lo tienen en el concepto general. No. Sí lo conversábamos con Manuel Ángel, ¿no? O sea, también con Manuel Ángel hemos compartido, hemos sido los tres compañeros. Claro, También con Manuel se lleva muy bien, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay que reprocharle en el tema, en su esencia de lo que significa una buena persona. Y en ese año, con la camiseta de San Agustín, vino a jugar de local a Trujillo, bueno, lamentablemente tampoco le fue bien, No fue bien, porque pierde no fue la bien. categoría Sí. el equipo Sí. santo de Lima, ¿no? Sí. Pero hay otro aspecto que contribuyó, ¿no? O sea, ahí fue la parte económica. Se empezó a tener problemas en la parte económica con los jugadores. Ahí estaba Chicho Salas, estaba Omar Salas, estaba Pavel Villavicencio, Dani Chumpita. Hacemos muy buen equipo también. Cuquín, el Teto, ¿cómo se llama? El argentino. Que se pintaba el pelo, que fue en Cinciano también. Zapata. Sí. Zapata. Mullone, Aníbal Mullone, el Pato Domínguez. Hacemos buen equipo, pero la dirigencia empezó a tener problemas económicos y yo... En Trujillo lo pisa incluso... Sí, fuimos abandonando muchos jugadores en el camino, ¿no? Y yo creo que me retiré del equipo faltando 8 fechas, luego a las 2 fechas más se fue Cuquín, por ahí ya se fueron algunos otros, se fue un extranjero también, que Leite, que era muy buen central. Entonces el equipo se quedó ya muy disminuido, ¿no? Entonces ya era difícil sostener porque la economía se fue, digamos, sufrió un trato complicado. Y luego vas a Boys. Luego voy a Boys. Pero en Boys yo ya estaba retirado, ya, o sea, yo tenía decidido ya mi último año jugar en San Agustín, pero al medio año. Había decidido ya retirarte, pero te llega la oferta de Boys y... En Boys apareció a medio año la oferta, ¿no? Ah, ya, medio año también. Ya estaba prácticamente Sí, retirado, yo tenía un ¿no? empresario, un Era uruguayo, medio año Omar Medina se llamaba el empresario.
se llama, ¿no? Y me llama medio año y me dice, Salomón, hay una oferta importante para venir a Boys. Me dice, ¿no quieres jugar? Le digo, María, tú sabes que ya estoy retirado. Vente, me dices, mira, es una buena cantidad. Los números eran importantes, ¿no? Entonces, y a mí me estaba pidiendo Claudio Adao, que era el entrenador. Claudio Adao, claro, el brasileño. Entonces, tenía un peso mayor que te esté pidiendo el entrenador. Sí, por supuesto. Y bueno, finalmente decidí ir a jugar medio año más. Jugué en Boys el año 97, que fue mi último año. Y ahí fue el Sí, fin de tu terminé el año y política. sí. Don Antonio Cuba era el presidente del Boys y le había caído tan bien a don Antonio que quería que me quede. Quédate, dije, Salomón, quédate aquí. Me ofrecía trabajo porque sabía que yo era contador, tenía su empresa naviera, ¿no? Entonces, quédate acá, hijo, vas a estar bien, vas a estar cómodo, te vas a ir haciendo en tu carrera. La verdad que no, decidí por venir, no sé, dejar el fútbol y ya. Es decisiones que se tienen que tomar, incluso cuando de repente piensan ustedes, de repente lo tienen que pensar, no, obviamente, ¿no? Que lo piensan, pero es mejor, como se dice, saber el momento en que retirarse, ¿no? Sí, Y no esperar sí. el momento en que te digan, ya vete. Sí, Ya yo creo vete, que ya nada más no. para el fútbol. Y ese último año creo que en Boys jugué más por la parte económica, no por la parte motivacional, o sea, ya no. Iba a cumplir con mi trabajo, porque lo cumplí, pero ya no sentía esas ganas de seguir jugando, ¿no? Entonces era el momento, dijo, bueno, yo me voy. Bien, Salomón, y luego ya te decidiste por la dirección técnica o de repente pensaste por tu carrera. Sí, estuve trabajando en mi carrera, estuve trabajando, o sea, me metí al negocio, sí, pusimos un negocio familiar, claro, estuvimos ahí, porque ese tiempo que yo me metí a mi negocio, yo ya no quise saber nada de fútbol. Te cuento, yo creo que pasaron 2 años, no pisé un estadio, no lo vi más, no vi más fútbol, o sea, traté de alejarme un poco. Cuesta se crea un vacío. El futbolista actual tiene que saber entender perfectamente de que su carrera como futbolista va a concluir. Exactamente. Y a veces no somos conscientes, ¿no? Creemos que la carrera de futbolista nos va a durar toda la vida. Y en grandes cuentas, la carrera es corta. La carrera es corta, es muy corta, o sea, Futbolista profesional. digamos que te retiras siendo muy joven, ¿no? Porque 35, 36 años eres joven, Sí, por supuesto, imagínate. pero tienes que saber que al siguiente día de retirado te empieza otra vida. Y esa otra vida la tienes que ir ya madurando poco a poco, o sea, en forma paralela. Estás llevando tu carrera, los últimos años de tu carrera como profesional en el fútbol, pues tienes que ir preparándote también para el otro, porque es una vida totalmente diferente. Sales del fútbol, empieza al siguiente día otra vida. Ya no vas a tener los mimos de la hinchada, o sea, te queda todavía el saludo de simpatizantes, bueno, pero muchos jugadores que extrañan eso y no soportan, ¿no? O sea, quieren estar siempre en la cancha y no lo va a hacer así ya. Tiene mucha trayectoria, pero ya no tienes ni la capacidad como para hacerlo, ni ya tampoco las condiciones. Bueno, y ya como director técnico, Salomón, de alguna manera llegaste a cumplir tu sueño dirigiendo a Manucci en el fútbol profesional, aunque fueron pocos partidos, con un triunfo notable, ¿no?, frente a Sporting Cristal. ¿Qué te queda de eso? ¿Cuál es tu proyección como director técnico? Sí, bueno, a ver, el tiempo que tuve en forma interina con Manucci, yo dije, bueno, es una de las oportunidades que uno espera en la vida, ¿no? Entonces tengo que hacer mi mejor trabajo. Y me tocó un partido muy complicado, porque mi debut en el fútbol profesional Tu debut fue frente a frente a Sporting Cristal, que venía... Sí, que venía No, buscando entonces, el primer lugar, entonces, como suele bueno, suceder. y todos me decían, qué lástima, muchos me decían, qué lástima que te toque contra Cristal. Y a mí no me parecía ninguna lástima. Yo No lo decía, tomaste, no lo sentiste. no. O sea, yo siempre he tenido, creo tener la personalidad y la frialdad para afrontar este tipo de compromisos. Ajá. No sé, pero es mi personalidad, ¿no? Yo no me siento nervioso. Por supuesto que hay todavía
de repente algún tipo de nerviosismo, no sé si llamarle así, o de angustia un poquito, pero finalmente esta es mi pasión. Personalidad se imponía sobre Sí. esa presión que puede Sí, existir. traté de asumirlo sin pensar que era cristal y nada por el estilo. Y dije, bueno, voy a tratar de instalar en este poco tiempo mi estilo. Y a mí siempre me gustó el fútbol bien jugado y siempre me gustó el fútbol ofensivo. Si tú analizas el partido, se dan circunstancias de unas expulsiones en contra nuestra en ese partido. Y yo no opto por defenderme. Y al contrario, meto un jugador mucho más ofensivo. Porque no lo pensaba empatar. Te lo voy a decir con sinceridad. No lo pensaba empatar. Yo lo quería ganar. No pasaba. Decía, me hace A un pesar gol. de las expulsiones. Claro, a pesar de las expulsiones, dije, me hace un gol, lo voy a perder. Digo, eso no, es igual que empatarlo. Dice, para mí no, a mí, en mi cabeza solo se instalaba el triunfo, pero esto es lo que me va a hacer cambiar, o sea, lo que me va a poner mi imagen en una posición diferente, ¿no? Entonces, si lo habíamos trabajado en la semana, si vas a ver el segundo y el tercer gol de Manucci, si lo ves, míralo a cómo Renzo Chepudi y cómo otros jugadores llegan en una situación que íbamos a encontrar. Yo dije, vamos a encontrar una situación, una transición de defensa a ataque, y si la hacemos muy rápido, esa transición tiene que terminar en el largo contrario. Y 2 veces terminaron así. Y 2 veces los 2 goles fueron así. No fue una casualidad, lo trabajamos y me salió perfecto. Entonces después, bueno, dirigí dos partidos más y me voy yo mucho más tranquilo, con el respaldo que tuve de los jugadores. Pero ya el equipo, la directiva, o sea, yo sabía mi rol, yo era interino y yo iba a respetar esa posición. Me dijeron, muchos decían que debería continuar, pero no, y el técnico ya lo estaban contratando, ya lo habían contratado, yo sabía perfectamente eso. Yo no me podía aferrar a algo que no me correspondía. O sea, cumplí con mi rol, pero me voy tranquilo, porque dije, en poco tiempo puse en juego mi estilo, ¿no? Y sobre todo acompañado de resultados, porque eso era lo más importante. Muy bien, Salomón, el tiempo pasa sin sentirlo conversando contigo acerca de tu amplia trayectoria, llena de anécdotas, llena de situaciones inesperadas, como tú dices, ¿no? Pensabas tú de niño, a pesar de que eras consciente de tus condiciones, ¿no? De tu talento, sin embargo no tenías esa mente, no visionabas, no te visionabas como futbolista profesional. Te agradecemos enormemente por este tiempo que nos has brindado aquí en Protagonistas como nuestro primer invitado en esta secuencia de Minuto Adicional, Salomón. No, muchas gracias, Roger. Te agradezco mucho porque me permites tener ese contacto con la gente, con los que de alguna forma guardan un recuerdo sobre mi imagen como futbolista y también muchos como persona. Así que te agradezco mucho. Estoy disponible siempre para poder conversar de temas como este que nos apasiona mucho, que es el fútbol. Va a haber otra oportunidad, Salomón. Muchas gracias, Roger. Ha sido Salomón Paredes aquí en Protagonistas, en Minuto Adicional.